Amén. Damos gracias al Señor nuestro Dios por las lecturas de su santa palabra y le pedimos que envíe abundantemente su Espíritu Santo a nuestros corazones. Te bendecimos, Señor y Dios nuestro. Gracias por tu santa palabra y ahora, Señor, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu con poder a nuestros corazones. Ilumina nuestra mente y dispón nuestros corazones para seguirte oyendo tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bien, la lectura del Evangelio de este domingo noveno después de la Santísima Trinidad continúa con San Lucas y sigue a continuación de estos encuentros que ha tenido el Señor Jesús y estas enseñanzas que nos ha dejado los domingos pasados acerca de cómo ser ricos para con Dios, en la parábola del rico insensato, luego en la exhortación directa a sus discípulos a no afanarse en las cosas de esta vida, en todos los logros y las posesiones que esta vida nos ofrece y nos da, sino que los discípulos de Cristo deben aprender a vivir con contentamiento y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas por el Señor, que conoce perfectamente nuestras necesidades. Pero el Señor nos dice que allí donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Si los creyentes hacen de su tesoro las cosas terrenales, su corazón estará en las cosas terrenales. Pero si nosotros hacemos de nuestro tesoro las cosas celestiales, nuestro corazón estará en las cosas celestiales. Y ser ricos para con Dios, como el mismo Señor Jesús nos ha enseñado, es una vida que sale de nosotros mismos, una vida que no está encerrada en nosotros mismos y en los beneficios que procuramos para nosotros, sino en un amor genuino y profundo por Dios, cuando nuestra vida vive realmente alrededor de Dios y de su reino y sale de nosotros mismos hacia el prójimo en el amor, en la caridad, en la limosna, en proveer al que no tiene. Cuando salimos de nosotros mismos y renunciamos más bien a nosotros mismos para entregarnos a Dios y amar al prójimo, es allí cuando estamos haciendo realmente tesoros en el cielo. Y es cuando nuestro corazón va a estar en las cosas celestiales y no en las cosas de esta vida. Este mundo y esta vida nos enseñan a encerrarnos en nosotros mismos, a que nosotros seamos el centro de todas las cosas y nuestras necesidades y nuestros deseos sean el corazón de nuestra vida. Eso es totalmente contrario al Evangelio, es totalmente contrario a lo que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña más bien a renunciar a nosotros mismos, a salir de nosotros mismos, para que Dios sea el centro de nuestra vida y salgamos de nosotros para amar al prójimo, mostrándoles claramente el amor de Dios. Ante esta enseñanza, acordaos, y estas exhortaciones, el Señor también llama a sus discípulos a vivir vidas vigilantes, a estar preparados para su venida, la cual será inesperada. Él dice, estad preparados y estad en vela, velando, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. No sabemos cuándo vendrá el Señor, o ya sea que vayamos nosotros a su presencia o venga Él antes, rendiremos cuentas de cómo hemos administrado lo que hemos recibido de su gracia. Pedro le pregunta si Él se refería solamente a ellos como los apóstoles, como los principales, o si se refería a todos sus discípulos. Y el Señor Jesús, en su respuesta, que es lo que vimos en el sermón del domingo pasado, el Señor Jesús le muestra que sí, Él se está refiriendo primeramente a aquellos que han recibido como administradores una mayor responsabilidad, los apóstoles como aquellos principales, los obispos, presbíteros, diáconos, todos los que han recibido de parte de Dios una administración importante en el reino de los cielos, que van a estar presidiendo, que van a ser aquellos que pastorean o dirigen, tienen una mayor responsabilidad. Pero vemos también que el Señor Jesús esto lo hace amplio a toda la familia de Dios, es decir, a cada creyente, no solamente a los que han recibido mayor
responsabilidad. Por eso, el contexto inmediato del texto de hoy dice así en el versículo 47: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, en el reino de Dios y en medio de la iglesia, del pueblo de Dios, hay los que han recibido más, han recibido mucho, y más se les demandará. Y hay otros que han recibido menos, y el Señor demandará de cada uno de forma proporcional a los dones que Él ha concedido. Entonces, esa respuesta para Pedro es importante. Aquellos que han sido llamados y capacitados de forma específica por el Señor, se les demandará de acuerdo a lo que han recibido. Pero todo hermano y todo creyente, todo cristiano, va a ser juzgado y delante del Señor va a tener que rendir cuenta por cómo utilizó los dones que Dios le dio, tanto en el amor al Señor, en su servicio al Señor y en su servicio al prójimo. Todo cristiano ha recibido dones y debe ejercitarlos, debe administrar correctamente la gracia que recibió. Habiendo dicho esto, el Señor continúa con el pasaje que hemos leído hoy o hemos proclamado hoy en el Evangelio, versículo 49. El Señor les dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Fijaos, apenas el Señor ha hecho esta exhortación a sus discípulos, llamándoles a estar preparados, a vivir en esta fidelidad, en ser administradores, en estar buscando las cosas del reino. Ahora el Señor les va a mostrar la realidad de su reino aquí en este mundo perdido. Porque hasta que el Señor Jesucristo no vuelva en su gloria, después de haber resucitado y estar a la diestra del Padre, todavía vivimos en un mundo que está dominado por las tinieblas. El príncipe de este mundo, Satanás, se mueve y opera en este mundo hasta aquel día en el que Jesús vuelva otra vez, se produzca el juicio final y restaure todas las cosas. Pero hasta ese momento, nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, está en medio de un mundo perdido. Y así como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, dice el Señor, como las serpientes, mansos como las palomas. Es decir, la iglesia, el pueblo de Dios, es enviada en medio de un mundo que está lleno de lobos, lleno de maldad. Y el Señor dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Qué significa esto? La figura del fuego en las Escrituras representa normalmente el conflicto, la guerra y el juicio. Y el Señor Jesús, si bien es cierto, Él ha venido a salvar a los pecadores, Él no ha venido a condenar al mundo, dice, sino a que el mundo sea salvo por medio de mí. Efectivamente, el propósito de Jesucristo, el propósito de Dios para la encarnación, es decir, para que Dios se hiciera hombre y viniera a este mundo, es para salvar a los pecadores. Pero la realidad de Cristo, la venida de Cristo a este mundo, por supuesto que también desata y trae juicio y trae conflicto. Estas dos realidades están siempre presentes y en tensión, porque el Evangelio de Dios ha venido a traer salvación, perdón de pecados a todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que se vuelve a Dios. Pero ese mismo anuncio del Evangelio no es un anuncio neutral. El anuncio, el llamado del Evangelio no es algo que simplemente está allí y da igual si uno lo toma o no lo toma. El anuncio del Evangelio tiene un llamamiento, y ese llamamiento es: arrepentíos y creed en el Evangelio, convertíos a Dios, dejad vuestro pecado y volveos al Señor, recibid a Cristo como vuestro Señor para seguirle. Y ese anuncio no es neutral, es un anuncio que nos llama a una decisión, que es un compromiso de vida. Cuando uno de verdad se entrega a Cristo, experimenta la realidad del perdón, de la vida eterna, de la salvación. Pero aquel que rechaza ese anuncio, aquel que rechaza ese llamamiento del Evangelio,
queda expuesto al fuego del juicio. Y el anuncio del Evangelio siempre ha traído y traerá conflicto, porque este mundo está perdido y sumido en las tinieblas y siempre se va a oponer al anuncio de la verdad de Cristo. Entonces, nadie que tome en serio la persona de Cristo y el mensaje de Cristo, nadie que tome en serio, nadie que considere seriamente lo que dice las Escrituras, el mensaje apostólico, el mensaje del Evangelio, nadie que se tome en serio lo que está leyendo y oyendo en el anuncio del Evangelio puede quedar indiferente ante ese anuncio. El mensaje del Evangelio, tomado con seriedad, no puede dejar indiferente a nadie. Es decir, ese anuncio siempre va a provocar reacciones. Y básicamente dos reacciones. Una de ellas va a ser el creer ese anuncio, el creerlo y entregarse a ese anuncio, obedecer el Evangelio, es decir, rendirse a Cristo, arrepentirse, convertirse a Él. Esa es una reacción. Y la otra es no obedecer el Evangelio. Es decir, rechazar la gracia de Dios, rechazar el anuncio de la salvación que hay en Cristo. Y en todo el Nuevo Testamento vemos una y otra vez estas dos reacciones. Aquellos que reciben, aquellos que creen el anuncio y se entregan a Cristo. Y aquellos que rechazan el Evangelio y se vuelven enemigos de Dios, enemigos de Cristo. Es por esa razón que el anuncio de Cristo claramente trae salvación, pero también trae fuego a esta tierra. Y es lo que el Señor Jesús está diciéndonos claramente en este pasaje. Él ha venido a echar fuego en la tierra. ¿Y qué quiero? Dice, si ya se ha encendido. Porque desde que Jesús estuvo en este mundo anunciando el Evangelio, incluso con el precursor Juan el Bautista, ya se encendió el fuego. Ya habían quienes se oponían al anuncio de Cristo como el Señor. Ahora Él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿A qué se refiere? Sabemos perfectamente que el Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista, el precursor. Pero obviamente estas palabras son mucho después de haber sido bautizado en el Jordán. El Señor se está refiriendo a su bendita pasión y preciosa muerte en la cruz. Y Él le está llamando a ese padecimiento, a su pasión y muerte, un bautismo. Y Él dice, yo tengo que ser bautizado de un bautismo. Ya en la iglesia primitiva, los padres de la iglesia se refirieron al martirio, al morir por Cristo. A los cristianos que morían en nombre de Cristo, le llamaban también un bautismo de sangre, ¿no? Aquel que es bautizado en su sangre, ¿no? Aquellos que morían confesando a Cristo, aunque no hubieran llegado a ser bautizados en el agua, porque eran catecúmenos, porque no tuvieron ocasión de llegar al momento del bautismo, pero anhelaban el bautismo, pero murieron confesando a Cristo como mártires. Los padres de la iglesia decían, ellos fueron bautizados en su sangre, ¿no? Y es un reflejo de lo que Jesús está diciendo aquí. El Señor Jesús nos muestra que el padecer por Cristo y el morir por Cristo, o el mismo padecimiento de Cristo, su pasión y su muerte en la cruz, es considerado un bautismo, nos dice el Señor. Esto nos recuerda cuando Jacobo y Juan, ¿no?, querían sentarse a la diestra del reino y el Señor Jesús les dice, no sabéis lo que estáis pidiendo, ¿no? Y les dice, ¿vosotros sois capaces de ser bautizados con el bautismo que yo debo ser bautizado? Y ellos responden muy alegremente, sí, por supuesto, porque estaban pensando en un bautismo en agua, ¿no? Pero el Señor ciertamente les profetiza que sí, que iban a padecer por causa de Cristo. Pero ese bautismo se refiere al padecimiento y a la aflicción. Esto es interesante, evidentemente, porque el bautismo siempre en la teología del sacramento, y lo que dice San Pablo, es que el bautismo nos une a la muerte y a la resurrección de Jesús. El bautismo es en primera instancia muerte, sepultados con Cristo en el bautismo.
porque es la muerte del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre en el Espíritu. Entonces el bautismo se relaciona íntimamente con la muerte, con dejar de ser lo que antes éramos. Pero Cristo mismo tuvo que experimentar ese bautismo en la cruz, su muerte, tuvo que de verdad, siendo Dios eterno, Dios y hombre en una sola persona, experimentar la muerte para resucitar al tercer día y darnos perdón de pecados y vida eterna. Si Cristo no moría en la cruz y resucitaba, no había perdón y vida eterna, no había reconciliación, no había salvación para ninguno. Cristo tuvo que ir hasta la cruz. Y ahora los cristianos que unidos, como he dicho, sacramentalmente a Cristo, a su muerte y a su resurrección en el bautismo cristiano, en el bautismo en el agua y en el Espíritu, luego en su vida también, hermanos, los cristianos serán unidos de muchas formas a la cruz y a la pasión de Cristo. Es decir, en cierta manera ese bautismo sacramental donde inicia todo, se va completando en una vida en la que vamos siendo unidos a la muerte de Cristo, a través de muchas situaciones que los cristianos tendrán que vivir, unidos a la cruz y a la pasión de Cristo. Pero por supuesto también a la gloria de la resurrección, mientras se va renovando el hombre nuevo y nos vamos vistiendo del nuevo hombre hasta que todo llegue a la luz plena, cuando Jesucristo vuelva y seamos glorificados en un cuerpo nuevo. Entonces damos gracias a Dios por esto, pero también somos conscientes de que el Señor Jesús nos ha enseñado que Él no ha venido para traer ya, ahora, en este momento, esa paz absoluta y la ausencia de problemas y la ausencia de sufrimientos. No, el Señor ha venido a traer conflicto a este mundo, porque el anuncio del Evangelio trae conflicto a este mundo. Porque el anuncio de la verdad de Cristo siempre va a tener oposición de las tinieblas. El anuncio de la verdad de Cristo siempre va a tener aquellos que creen, reciben y experimentan el gozo de la salvación y aquellos que rechazan insistentemente a Cristo y el Evangelio y se oponen a la verdad de Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos allí en el cenáculo, en el Evangelio de Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Es decir, el Señor Jesús ya nos muestra que el mundo nos va a aborrecer y debemos estar claros que si nos aborrecen es porque a Él le han aborrecido antes. Este es el conflicto que ha venido a traer Jesús con la verdad del Evangelio. Les dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ya el Señor Jesús advirtió claramente a sus apóstoles y a la iglesia que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como somos de Cristo y estamos unidos a Cristo y experimentamos la vida del Espíritu, el mundo nos aborrece. Porque el mundo aborrece la verdad de Cristo. El mundo aborrece la santidad de Cristo. El mundo aborrece el mensaje claro y directo del Evangelio de Dios. En el versículo 16-33 de Juan, en todo ese discurso, el Señor termina diciéndoles, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos claramente que el Señor habla de una paz que Él da, una paz que Él nos da a aquellos que le sirven y que le siguen. Pero en el mundo hay una serie de aflicciones que vamos a tener que experimentar a pesar de la paz que Cristo nos da. Es decir, la paz que Cristo nos da, la paz del reino que viene a nuestra vida, no es contraria. Es decir, no es incompatible
con las aflicciones que vamos a tener que experimentar en este mundo perdido, que nos va a aborrecer por causa de Cristo y del Evangelio. Repito, el Señor no ha prometido a sus discípulos aquí y ahora una vida libre de problemas, una vida sin conflicto, una vida sin oposición, sino más bien una vida en la que vamos a experimentar de una o de otra forma la oposición del mundo, el conflicto del mundo, el odio del mundo, el aborrecimiento de aquellos que no aman a Cristo. De hecho, antes de que el hombre se convierta a Cristo, vive cómodo en el mundo. El hombre vive cómodo y disfrutando del pecado y de todas las cosas, de la mundanidad de esta vida. Pero cuando uno se entrega a Cristo, cuando uno se convierte de corazón al Señor, se desata en su corazón un conflicto con el mundo. Antes no existía ese conflicto. La gente que vive en el mundo con la mente entregada al mundo no tiene un conflicto en su corazón. Pero aquel que en su corazón ha experimentado la gracia de Dios y se ha convertido por el Espíritu Santo verdaderamente, se desata en su corazón un conflicto entre la carne y el Espíritu, un conflicto entre lo que el mundo quiere y lo que la voluntad de Dios le dicta en el corazón. Un conflicto entre el reino de Dios y entre el reino de las tinieblas que opera en este mundo caído. Cristo no ha venido a traer esa paz que le da igual todo, ¿no? Cristo ha venido a traer fuego, ha venido a traer ese conflicto que nos purifica, porque nos aparta del mundo, nos aparta del pecado para seguirle a Él. Fijaos ahora, el Señor continúa, versículo 51, y les dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Estas palabras de Jesús son fuertes y hay que entenderlas, por supuesto, en el contexto que Él las está diciendo. Las Escrituras nos dejan claramente que Jesucristo es el príncipe de paz. Y verdaderamente Jesús viene a traer la verdadera paz a la creación. En Juan 14:27, el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una vez más, dirigiéndose a sus discípulos en el aposento alto, les está diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero por supuesto esto Jesús se lo está diciendo a sus discípulos, a los que han creído en Él, a los que han venido a formar parte de su reino. Pero Él mismo marca el contraste. Él dice: yo no os la doy, es decir, yo no os doy la paz como el mundo la da. Es decir, hay una paz que da este mundo. Hay un tipo de paz con unos motivos muy concretos. Y hay un tipo de paz con unas características que da este mundo. Pero esa no es la paz que da Cristo. La paz que da Cristo es de otra naturaleza, es de otra categoría, es la paz del reino, es la paz de Dios. ¿Cuál es la paz que nos da Cristo? ¿Cuál es la paz que verdaderamente ha venido a traer Jesús? La paz de su reino. ¿Y por qué contrasta tanto con la paz del mundo? Porque la paz que Cristo trae es en primer lugar la paz con Dios. Jesús ha venido a reconciliarnos con Dios. Y eso no lo puede hacer nadie en este mundo, ninguna criatura en este mundo, ningún sistema político ni gobierno en este mundo puede concedernos la paz con Dios. Nadie puede reconciliar al hombre con Dios. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz, solo su muerte y su resurrección, el pago por nuestros pecados, nos puede llevar a Dios. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Solo Él es nuestra paz. Él trae la paz con Dios y la verdadera paz con el prójimo. Solo Jesús trae la paz verdadera entre los seres humanos. Y solo Jesucristo trae la paz cósmica, la reconciliación del universo, de la creación entera,
con Dios. Por eso San Pablo dice en Efesios 2:14, refiriéndose a Cristo, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, y se está refiriendo allí a los judíos y a los gentiles, es decir, a todos los no judíos, a todas las demás naciones, a esos dos pueblos se refiere Él. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo está hablando aquí de la unidad de la iglesia, de cómo la iglesia está verdaderamente unida en Cristo. No importa si eran judíos de raza o eran gentiles de todas las demás naciones. Los judíos creían que la salvación era solo para ellos. El evangelio es para todos los hombres. Y Pablo dice, no importa si son judíos de raza o son paganos de otras naciones, si están en Cristo, si se han convertido a Cristo, si se han bautizado en Él, han sido unidos en un solo cuerpo que es la iglesia, han sido reconciliados, hechos uno, un solo cuerpo, un solo pueblo, y a ambos los ha reconciliado con Dios. Ese es el sentido de la cruz. El palo vertical de la cruz nos muestra cómo Cristo nos reconcilia al hombre de toda nación y pueblo, lo reconcilia con Dios. Y el palo horizontal de la cruz nos muestra cómo el sacrificio de Cristo nos une en horizontal a todos los hombres, a todos los que en Él nos unimos en un solo cuerpo, que es la iglesia. La paz verdadera que trae Cristo es la reconciliación con Dios y la reconciliación entre los hombres, que solo es posible por medio de la cruz de Cristo. Esta es la verdadera y la profunda reconciliación y la paz cósmica que trae Cristo a este mundo caído, que finalmente será totalmente reconciliado cuando Él vuelva en gloria. Sean juzgadas todas las cosas y la creación sea renovada en una nueva creación. Allí se manifestará esta paz plena y profunda que Cristo trae. Pero por supuesto, esa paz que trae Cristo tiene una condición. Y la condición es recibir el Evangelio. La condición es pertenecer al reino de Dios. Y el Señor le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de lo alto, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar y no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer otra vez en Cristo para poder experimentar la paz que Cristo nos trae. Y esa paz que se experimenta, por supuesto, ya desde ahora en el corazón, por la reconciliación de Dios, y uno puede experimentar la paz con Dios y la paz con los hermanos cuando Cristo realmente nos ha salvado. Esa es la paz que Cristo trae. Esa es la paz que Cristo nos da. Pero, como he dicho antes, existe una paz del mundo. Como el mismo Señor Jesús dice, yo os la doy, yo os doy la paz, no como el mundo os la da. Es decir, el mundo también tiene una especie de paz. Este mundo en tinieblas también habla y transmite un tipo de paz, pero que es una falsa paz. La paz que el mundo da. En el mismo tiempo del Señor Jesucristo y de los apóstoles, en el Imperio Romano se hablaba de la Pax Romana. Y la Pax Romana, ¿no?, era para el imperio la unidad que existía entre todo el imperio, ¿no?, alrededor del Mediterráneo, y la unidad que existía, ¿no?, esa unidad política bajo el emperador, pero era una pax que estaba fundamentada en la violencia. Era una pax que estaba fundamentada en el poderío y en el terror que daba el Imperio Romano, ¿no? Cuando él veía que algo podía ir en contra de esa pax romana, lo destruía. De hecho, por eso, la persecución que se desata contra el cristianismo
en todos esos 4 primeros siglos de la Iglesia, se desató porque se consideraba que el cristianismo, al negar los dioses de Roma, iba contra la Pax Romana, ¿no? Y persiguieron y mataron a muchísimos cristianos. Entonces, esa Pax que el mundo da no es la paz de Cristo. Es una paz que está basada simplemente en ideologías, en imperios humanos, en poderes. Es una supuesta pax que está para la conveniencia de algunos, pero no es la paz de Dios, que trae esa verdadera reconciliación, justicia y santidad que trae Dios a todos los hombres. No tiene nada que ver. La paz que Cristo trae está muy lejos de eso. La paz que el mundo nos vende hoy, por ejemplo, es una paz o supuesta paz que está basada en un absoluto relativismo moral y religioso de todas las cosas. Es la paz del todo vale. Todo vale. ¿Tú quieres creer eso? Créelo. No pasa nada, podemos estar en paz. ¿Tú quieres vivir de esta manera? Vive de esa manera. No pasa nada. ¿Tú quieres pensar que las familias se rigen por diferentes tipos y modelos de familia? No pasa nada. Tú vive como tú quieras, podemos estar en paz. Esa no es la paz que ha traído Cristo. La paz que trae Cristo no es el relativismo moral y el relativismo religioso, donde todo absolutamente vale. No. La paz que trae Cristo está centrada, fundamentada en la verdad de Dios, que es el Evangelio. Y es por esa razón que la paz que trae Cristo trae conflicto. Trae conflicto. Es por eso que la paz que trae Cristo no se opone, no es contradictoria con la idea de fuego en este mundo. No es contradictoria con la idea de conflicto y de división, de disensión, porque la paz que trae Cristo está centrada en la verdad del Evangelio, de su persona, de su obra, de su mensaje, de su doctrina. Y el que está fuera de eso y no reconoce esa verdad, por supuesto que va a estar en oposición. Esta es la realidad en la que nos centramos. Y tenemos que tener cuidado, porque este mundo quiere vender esa idea de la tolerancia absoluta, del relativismo absoluto. Para que podamos convivir en esa manera, tenemos que ser relativistas en todo sentido. Y da igual todo. No, no, hermanos. No es así. Por supuesto que el Señor Jesús no nos está mandando a tomar las armas, a tener violencia, no. El Señor ha dicho claramente que su pueblo va a ser perseguido y vamos a padecer por causa del Evangelio. La Iglesia no debe ponerse a batallar con el poder de la fuerza física. La Iglesia debe batallar en la oración y en los poderes espirituales, como dice San Pablo, en una verdadera guerra espiritual, no en una violencia física. El Señor no nos llama a una revolución física, nos llama a una verdadera guerra espiritual por las almas de muchos que se pierden porque eligen desobedecer el Evangelio. Eligen seguir sus propias pasiones y lo que este mundo les vende como verdad. Entonces, Cristo no trae una paz a costa de la verdad. La paz que trae Cristo está fundamentada en la verdad. Y la realidad, hermanos, es que el Evangelio divide. La verdad del Evangelio divide. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. El que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor. Esto significa, si Cristo es Dios, entonces no hay otros dioses. Si Cristo es Dios, no hay otros dioses. No es una verdad negociable. No da igual hablar de otros dioses. Si su palabra es verdad, si su palabra es verdad y lo que Él dice es verdad, si su doctrina es verdadera, si a lo que Él llama pecado en verdad es pecado, si lo que su palabra dice acerca de la familia y del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer y nada más, si esto es verdad, si en su palabra el Señor nos dice claramente que las relaciones entre personas del mismo sexo son pecado,
Si creemos a la verdad del Señor, a la verdad de Cristo, esto siempre va a crear división, siempre va a crear problemas. En este mundo los habrá siempre los que rechazan la verdad de Cristo. Siempre habrá conflicto. No da igual lo que cada uno crea. No da igual como cada uno quiera vivir. La paz de Cristo viene solamente donde hay fidelidad a su verdad. Donde hay oposición a su verdad, habrá siempre conflicto y división. Y tristemente, como el Señor nos ha profetizado a todos, allí a sus discípulos, pero a la iglesia en todos los tiempos, la división y la disensión vendrá muchas veces y principalmente de los más cercanos a uno, de los de la propia casa. Por eso el Señor dice: porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Fijaos el Señor, todo este grupo que engloba diferentes tipos de parentesco familiar, en los cuales en el círculo más cercano de la familia se va a crear disensión por causa de Cristo, por causa de la verdad del Evangelio. Jesús no está diciendo aquí que Él ha venido a traer problemas simplemente sin motivo, no. La causa de la disensión es Cristo y el Evangelio. Y es por Él, por su nombre, que dentro de muchas familias a lo largo de la historia, conocemos historia de muchos cristianos que a lo largo de toda su vida han padecido conflicto dentro de su propia casa, rechazo, creyentes que les han expulsado de sus propias casas, a los cuales han repudiado sus propias familias por causa del nombre del Evangelio. En Mateo 10:36, el Señor, hablando de esto mismo, le dice a sus discípulos: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Señor Jesús es muy claro con esto. El Señor no nos está mandando a rechazar a nuestra familia, no. Lo que el Señor nos está diciendo es que en medio de este mundo tendremos conflicto y los de nuestra propia casa muchas veces rechazarán el Evangelio. Y por rechazar el Evangelio nos rechazarán a nosotros, porque creemos en Cristo y obedecemos el Evangelio. Y el Señor nos dice: vuestra fidelidad y vuestro amor tiene que ser en primer lugar a mí. Yo soy vuestro Señor. Si no me amáis a mí, dice el Señor, antes que a los de vuestra propia casa, no sois dignos de mí. Es decir, el cristiano debe tener muy claro que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo debe ser fiel y amar primero a Cristo antes que cualquier otro parentesco humano. Debe estar dispuesto a amar y a obedecer al Señor antes que a cualquier ser humano, por más cercano que le sea. Esto no significa, ya hemos dicho, odiar a estas personas, rechazar, abandonar, no. El Señor Jesús nos muestra que debemos amar con fidelidad primero al Señor y obedecerle, pero a nuestra familia que nos rechaza, incluso nos aborrezca, debemos también responderles con amor, con misericordia, con caridad, mostrando la gracia de Dios continuamente hacia ellos en todo lo que podamos. Pero definitivamente no podemos obedecerles en sus pensamientos, ni podemos seguirles en sus caminos cuando estos van en contra de lo que Jesucristo nos enseña. Vamos a experimentar, hermanos, en nuestra vida, de una u otra forma, persecución, aflicción, padecimiento, y muchas veces desde nuestra propia casa. San Pablo le dijo a Timoteo, y con esto voy terminando, 2 Timoteo 3:10, pero tú, le dice, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, perseverancia, persecuciones, padecimientos,
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, dice San Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De una u otra forma, el cristiano que viva comprometido con Cristo, con la fe, que quiera vivir una vida piadosa, va a experimentar persecución de este mundo. Y muy probablemente dentro de su propia casa. Y eso es algo para lo que el cristiano tiene que tener claras las cosas y tenemos que estar dispuestos y pedirle al Señor la gracia suficiente, esa gracia poderosa para poder resistir y para poder vivir en fidelidad a Cristo en medio de todas esas situaciones. Conclusión. En esta vida, hermanos, tendremos conflicto. Habrá conflicto espiritual, habrá fuego que ha traído el Señor desde que Él vino. Y tendremos aflicciones por causa del Señor. Eso está dicho por el Señor. Pero confiad, Él ha vencido al mundo. Él ha vencido. Y en Él vamos a ser victoriosos si perseveramos en Él. Segundo, la paz que trae Cristo, recordemos, esa paz que es esa reconciliación verdadera con Dios y el hombre, esa reconciliación es la que debemos procurar, es decir, la paz que está cimentada en el Evangelio. Vivir cimentados en el anuncio del Evangelio, vivir el Evangelio, proclamar el Evangelio y buscar que los hombres se reconcilien con Dios. Ese es el corazón de la paz que Cristo nos da y la paz que Cristo debe vivir en el amor los unos con los otros, el amor a todos los santos, el amor en la familia de Dios y alcanzar a los que están fuera para traerlos a esa paz de Cristo. Rechacemos la supuesta paz del mundo. Cuando el mundo nos está vendiendo esa supuesta paz a través de sus políticos, de sus gobernantes, falsos mesías, rechacemos esa paz, de esas ideologías contrarias a Dios. Nada de eso trae paz. Es un engaño, esa no es la paz de Cristo. No pretendamos buscar la paz de este mundo, busquemos la paz de Cristo. Buscar la paz de Cristo nos va a traer por otro lado guerra y confrontación, es verdad, pero es la verdadera paz de Dios. Y esa disensión, si se desata contra nosotros, incluso en nuestra propia casa, pidámosle al Señor la gracia para que estemos nosotros verdaderamente capacitados y dispuestos a amar a Cristo sobre todas las cosas, incluso más que a los más cercanos en nuestro entorno. Que el Señor nos dé esa gracia, nos fortalezca y, hermanos, nos la da. Cuando estamos en medio del pueblo de Dios, en medio de la familia de Dios, viviendo en el amor de los hermanos, viviendo en la oración, viviendo llenos de la palabra, viviendo llenos de los sacramentos, viviendo llenos del gozo del Espíritu, por supuesto que tenemos la fuerza para superar todas esas batallas y esas disensiones y persecuciones que nos rodean. Así que por eso le damos gloria al Señor y que el Señor nos siga fortaleciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.